Antes de comenzar la conferencia quería hacer unas observaciones. La primera observación, por supuesto, es darle las gracias a ellos que han tenido la amabilidad de invitarme. Y para mí es muy importante estar aquí, tanto a la profesora, la directora del centro, doña Ana Lagunas, como a José Antonio Remón. Yo querría haber dicho cosas de la UNED, pero lo han dicho todo. Y también, que ya me voy a dedicar solamente una pinceladita a lo personal. Y porque, bueno, por supuesto, darles las gracias a ustedes, porque en una tarde con algo de frío, no mucho todavía, pero algo de frío, han tenido ustedes la deferencia de venir a acompañarnos. Sí que es cierto lo que ha dicho la directora Ana Lagunas. Yo era un maestro en un pueblo pequeñito de Guadalajara, y por medio de un amigo que me dijo, pero tú estás siempre leyendo libros de historia, ¿por qué no lees libros de historia y luego te examinas y sacas la licenciatura? Bueno, pues posiblemente fue por eso. Pero yo hice la licenciatura, después, si me permitís, hago un currículum brevísimo. Después me presenté a las oposiciones del instituto, las aprobé. Estando en el instituto me puse a hacer la tesis doctoral, después salió una plaza de ayudante, después salió una plaza de titular, después salió una plaza de catedrático, y como dice mi madre, dice, hijo, ¿ya no hay más? Digo, no, mamá, ya son 4 oposiciones. Dice, pero hombre, la quinta, por favor. Digo, bueno, pues me la inventaré porque tiene 91 años y como no se va a enterar, me inventaré algo para que se quede tranquila. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible que yo haya cooperado a hacer eso que les he contado, pero si no hubiera existido la UNED, yo no hubiera podido hacer eso. No hubiera podido. Porque es cierto que la UNED es una universidad a distancia, sí, pero no solo es eso. Es familia, es ilusión, es esperanza, es oportunidad. Y lo bien aquí. Y yo no soy un caso especial, hay muchos más casos como yo y muchos mejores casos como yo. Porque la UNED te atrae, no sé qué tiene. Yo pertenezco a una UNED distinta de la de ahora. A la UNED que te ibas a tu casa después de trabajar y quedaban las 2 de la mañana con un fleso y tus libros estudiando. Ahora tienen muchas más oportunidades, muchas más ventajas electrónicas, ¿no? Se cuelgan vídeos, se cuelgan cosas. Y yo les digo, aprovechenlo, que igual que se me abrieron las puertas para mí, se pueden abrir para cualquiera. Solamente es tener la ilusión de creer en la UNED. Y yo es que a veces hasta me emociono cuando hablo de la UNED, porque la UNED la llevo siempre aquí, bien cerca del corazón. Porque yo no quiero decir que mi vida fuera mala de maestro de pueblo, no, lo recuerdo con mucho cariño, pero se me abrió una puerta, la franqueé y se lo debo agradecer. Bueno, pues dicho esto, vamos con lo que nos ocupa. La primera diapositiva que vamos a ver es una diapositiva donde unas mujeres se divierten. Ustedes las ven como de izquierda a derecha, una tiene los platillos, hay instrumentos de cuerda, hay también una pandereta, lo que debe ser pues, un libro que tendrá algún escrito, la canción, y otras señoras que bailan. Pero yo no he venido aquí para hablar de mujeres que se divierten. Yo he venido aquí para hablar de mujeres que se sacrifican por medio del estudio, por medio de la oración, y que fueron un adalid para ir siguiéndolas, un espejo en el que reflejarse todas las mujeres de la Edad Media. Si yo les pongo la siguiente diapositiva, está sacada de la carta de Saulo de Tarso a los Corintios, capítulo tal. Si yo leo esto, yo me emociono, porque es una visión del amor, no del amor carnal, no del amor de pareja, del amor más elevado, pero es tan bonito que uno se emociona. Pero curiosamente, en la misma carta, en otro capítulo, en el 14:32, dice lo siguiente: las mujeres deben callar en las iglesias, porque en efecto no les está permitido hablar, sino estar sometidas, porque eso mismo dice la ley. Este dictamen, junto a otros muchos, fue impuesto al sexo femenino, pero no solo por la Iglesia, sino por los grupos políticos de la época. Y claro, repetido por mucho y compartido por casi todos, consiguieron que durante muchos siglos la historia oficial fuera una historia de los hombres. A la mujer lo que se le impuso fue una norma de silencio, de reclusión, de ausencia misma.
mientras que el hombre era la imagen histórica, la guerra, la caza, el mantenimiento, y la mujer tenía que esperar en el hogar. Es por ello que esta disertación, que es muy breve, porque de mujeres en Edad Media podíamos hablar cursos enteros, lo que viene de alguna manera es aportar o a ver la aportación femenina no solo en el ámbito periférico, en el ámbito marginal, sino en lo que para mí ha sido el motor principal de mi investigación, que es la cultura escrita, la documentación, los libros. Es decir, ¿qué hacen las mujeres? ¿Cómo escriben? ¿Dónde escriben? ¿Por qué escriben? Y sobre todo, ¿cómo con todo eso ayudan al resto de las mujeres? Bueno, pues estas mujeres, que vamos a ver, sirvieron de espejo, como digo, donde se podían contemplar las demás mujeres. Aquellas mujeres que deseaban mejorar una vida agotada, que estaban acosadas por la misoginia y que querían salir. Y en el mejor de los supuestos, querían encontrar un amor que las llevase a salir de todo eso. Pero ojo, no nos equivoquemos, no estaban buscando un amor fuera de su pareja, estaban buscando un amor espiritual. Y en este momento debo hablar de una palabra que fue la primera palabra que yo aprendí cuando decidí hacer la carrera de Historia. Y esa palabra me sirvió casi para terminar media carrera, que es la palabra empatía. Empatía, como todos ustedes bien saben, es ponerse en la piel de los demás. Pero no cuando hacemos presentismo, porque si hacemos presentismo es muy fácil ponerte y te da igual. Es ponerte en la piel de los demás de hace 50 años, 100 años, 1000 años. Es decir, si no, cuando yo estudie esa historia no me voy a enterar de nada. No voy a comprender nada, porque voy a intentar criticar los hechos de hace 500 años con mis criterios actuales, con mis medidas actuales. Y se me va a quedar muy corto o muy largo. Lo digo para que nos hagamos una idea, por si acaso escuchan algo que les pueda parecer poco correcto. Bien, de cualquier forma, estas mujeres que fueron espejo lanzaron con sus obras una invitación a la comunidad femenina para que se miraran en ella y se acercasen a una realidad que era muy admirada en la época, que era la realidad mística. Bien es cierto, no les quiero engañar, que fueron círculos geográficos muy pequeños, que la obra de estas mujeres apenas trascendió circuitos intelectuales muy selectos, pero con el tiempo, igual que pasa siempre cuando uno arroja una piedra a un charco y van saliendo ondas concéntricas, ¿no?, en un río, todo esto se fue extendiendo y estas mujeres pudieron, de alguna manera, extender su forma de pensar y que mucha gente se encontrará a gusto con ella. Bien, yo cuando fui invitado, tuvo la amabilidad, la directora doña Ana Lagunas, de invitarme, hice un esquema mental para traérselo aquí. Pero claro, yo después de haber hecho el esquema, lo evalué en tiempo y yo dije, madre mía, las personas que tengan la amabilidad de venir a la conferencia luego querrán cenar y querrán acostarse. Y como yo me conozco que soy hemorrágico verbal, eso me viene de Aragón, porque bueno, no lo he dicho, pero yo soy aragonés de nacimiento. Que ustedes dirán, ¿y el acento? El acento se quedó en Zaragoza cuando mi familia nos fuimos de allí. Pero bien, entonces, digo, ¿qué hago? A ver, porque si me pongo a hablar de mujeres trovadoras de Dios, que era lo que me pedía el cuerpo, hay que escoger 5 mínimo. Y cada una necesita 10 o 15 minutos, ya nos vamos a más de una hora. Más lo que yo añada de mi expresividad. Entonces, sí que diré que estas mujeres trovadoras de Dios, que son Hildegarda de Bingen, Beatriz de Nazaret, Margarita Poretti, Matilde de Magdeburgo y hija de Wittenberg, son mujeres que extendieron la cultura por medio de sus escritos místicos. Entonces, me resultaba un poco pesado, sin dudar, por supuesto, que ustedes tienen conocimientos, los tienen lógicamente, pero me resultaba un poco pesado para una conferencia de extensión cultural como es esta. Entonces dije, voy a hacer lo siguiente. Aparte de estas mujeres, había otras mujeres que no eran monjas, todas estas fueron monjas profesas, que no eran monjas profesas porque eran beguinas. Ojo, no confundir, porque un día yo dando una conferencia similar me dijeron luego, entonces solo comían verduras. Digo, no, las beguinas es que eran propias del beguinato. El beguinato eran un conjunto de mujeres que eran igual que monjas, pero con una diferencia. No tenían votos perpetuos, con lo cual podían entrar en el beguinato, que era como entrar en un monasterio donde tenían una maestra que les aconsejaba, que las tal, pero se podían marchar cuando quisieran. Estas mujeres empezaron sobre el siglo XIII
y estuvieron en Flandes, en Renania, en el nordeste de Francia. Su estilo de vida lo que era la reivindicación de la humildad, la reivindicación de la pobreza. Claro, vinieron a hacer competencia a los franciscanos, por un lado, y a los umiliati del norte de Italia, por otro. Y eso les generó muchos problemas. También hubo beguinos, o bigardos, que también se les llama así, hombres, pero hubo muy poco. ¿A qué se dedicaban estas mujeres? Aparte de escribir y a otras cosas, se dedicaban a hacer labores internas en el beguinato, o en el monasterio, si ustedes lo quieren así, y también externas. Las internas, las típicas, bordar, coser ropa, hacer dulces, es decir, de eso se mantenían. Y luego en lo exterior es lo curioso, embalsamaban muertos, ayudaban a los enfermos. Esta imagen de una beguina lo que está haciendo es curando a un peregrino. Piensen ustedes una cosa, si Europa se ha movido alguna vez, y se mueve mucho, sobre todo desde que están las compañías de bajo coste, ha sido en la Edad Media. Era una civilización en el camino. Por cualquier lugar había gente, desde soldados que volvían de la guerra, bandidos, comerciantes, peregrinos, era un mundo. Entonces, todas esas personas no tenían para subsistir más lo que los monasterios que se les abrían. La labor del monasterio, en la Edad Media, que está muy trabajada, es muy importante, y las beguinas también. Pero bueno, entonces yo fui, como ven, fui acotando, y llegué al final a acotar en dos mujeres. Una aragonesa, aunque en realidad era valenciana, pero yo, será porque me tira la patria chica, pero todo lo que es de Corona de Aragón en Edad Media para mí son aragoneses, con todos mis respetos. Igual que todo lo que entra en la Corona de Castilla, aunque sean de León, de Galicia o de Asturias, son castellanos, ¿no? Entonces, entiendo que es Sor Isabel de Villena y una francesa que es Christine de Pisan. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de empezar con Sor Isabel de Villena. Bueno, Sor Isabel de Villena. Esta señora, que era lo que era, no nació con este nombre. Ella nació con el nombre de Leonor Manuel de Villena. Era hija natural del marqués Enrique de Villena, que tenía la costumbre en la familia de los Villena de ponerles a todas el Manuel de segundo nombre, que fueran mujeres. Él la rechazó, no sabemos nada de sus primeros tiempos ni de quién era su madre, y empezamos a tener noticias cuando la reina María de Castilla, la mujer de Alfonso V el Magnánimo, la toma a su cuidado. De Alfonso V el Magnánimo no voy a hablar, porque para mí es uno de mis reyes favoritos. No es aragonés, aunque es el rey de Aragón, porque había nacido en Medina del Campo y sus padres eran castellanos. Ya saben que desde el compromiso de Caspe nos gobernaron los castellanos, no más que no nos guste o nos deje de gustar, pero es así. Estaba casado con María de Castilla, que así le pusieron de apellido para distinguirla de él, que pretendía ser aragonés sin serlo, porque era hija de Enrique III el Doliente y Catalina de Lancaster. Muy bien, hasta ahí todo muy bien. Pero esta señora, aunque él no era castellano de nacimiento ni de sangre, aprendió muy bien las costumbres de Aragón y lo primero que hizo fue marcharse a Italia, ir y venir hasta que ya no volvió más y se quedó a vivir en Nápoles. Entonces ella se dedicaba a potenciar a los conventos monasterios y consideró que esta Isabel de Villena, cuando tenía 15 años, entre otras pupilas que tenía, debía ingresar en el convento. Entonces ingresó en el monasterio de las Clarisas de la Santísima Trinidad de Valencia. Se pierden las noticias hasta que tiene 32 años y aparece el momento de su nombramiento como abadesa perpetua, que es como la vemos aquí. Lo del báculo episcopal es porque las abadesas perpetuas de las Clarisas tenían el derecho abacial, entonces podían llevar un báculo. Lo digo por si alguien se ha sorprendido por la presencia del báculo. Pues bien, José Antonio Ebrera, un franciscano que escribió en 1703 la Crónica franciscana de la provincia de Aragón, nos señala que sucedieron unos fenómenos extraños cuando esta señora fue nombrada abadesa perpetua. Nos cuenta, y aquí viene lo de la empatía, cómo, estando en la sala capitular todas las monjas, había dos contendientes. Uno, el grupo que representaba a Isabel de Villena, y otro grupo que desconozco el nombre. Y entonces entraron una hueste de demonios y se pusieron a apoyar a la otra monja. Y al final tuvo que entrar San Miguel, que por cierto es el patrono de las Clarisas y de ese monasterio en concreto, y luchar contra los demonios y decirles que tenía que ser ella por designio divino. Claro, lógicamente, cuando en la Edad Media hablan de que entran los demonios, de que entra San Miguel, no hay una personificación de San Miguel.
hay una idea como que están recibiendo unas ideas negativas y esas ideas las personifican en el mal y las positivas las personifican en el bien, lo que ellas entienden que es el bien y el mal. Entonces, por eso vuelvo a lo de la empatía. Muy bien, pues desde ese momento hace su vida en el convento y se le empiezan a asignar muchas, porque ella debió escribir mucho, se le adjudicaron muchísimas obras. Sin ir más lejos, Agustín Sales, otro aragonés propicio al estudio, en 1761 visitó el convento y encontró un librito que se llamaba Speculum Animae, es decir, el espejo de las almas, que en el convento había tradición que lo había escrito ella, Sor Isabel. Y nos cuenta, nos dice exactamente que estaba muy deteriorado, que se le trataba con mucha veneración y que la continua tradición del convento lo consideraba de Sor Isabel. Hoy en día, los análisis, como ya saben ustedes, hoy en día tenemos suficientes métodos para averiguar. Los análisis que se han hecho han demostrado que el libro se hizo en el siglo XVI. Y es muy difícil que lo pudiera escribir ella porque ella murió en 1490, a la edad de 60 años, por una de las pestes que asolaron la ciudad de Valencia. Entonces, hay una dislocación de fechas, pero bueno, en cualquier caso a ella se le adjudicaron también lo que se decía en el aragonés antiguo, tractats y sermons, que yo sí creo que los escribió y escribió porque el poder que tenía como abadesa le capacitaba para escribir cartas que fueran también no sermones, sino consejos a las monjas, y que todo eso posiblemente se reuniría y que se ha perdido. Entonces, me van a decir ustedes, no tiene una sola obra, nos viene a hablar de una escritora que no tiene una obra. Sí, tiene esta obra, el Vita Christi. Los estudiosos siguen lamentando que no se encuentren más cosas. Yo, que tengo una manera muy peculiar de ver las cosas, o que he aprendido a ver las cosas de una manera peculiar, que tal vez sea distinto, sí que les puedo afirmar una cosa. ¿No sería para nosotros igual Miguel de Cervantes si solo tuviera el Quijote? ¿No sería para nosotros igual William Shakespeare si solo tuviera el Julio César? ¿Por qué tenemos que aplicarle más cosas si tenemos el Vita Christi, que es un libro increíblemente maravilloso? Yo lo he leído, he tenido la oportunidad de leerlo, y a mí me ha encantado cómo escribe y cómo entrega su alma a contar las cosas. Pues voy a hablar de ese libro. El libro Vita Christi, como su nombre indica, la vida de Cristo, es un libro biográfico, es un libro contemplativo, que se despliega con una sucesión de aspectos teológicos y ascéticos, que además va desgranando el Evangelio de un modo muy minucioso. Pero curiosamente todos los hechos los presenta como hechos cotidianos, es decir, los presenta como si estuvieran envueltos en un realismo colorista. Uno los lee y cree que está leyendo una novela, te lo imaginas. ¿Por qué hace esta cosa? Porque ella lo que pretende es mostrar la bondad de la mujer en unión con Jesucristo y con la Virgen María. Y lo hace en este libro en muchos de los pasajes. ¿Y por qué lo hace así? Porque lo que hace encubiertamente, aunque cuando ya llevas unas cuantas páginas te das cuenta, es denunciar la misoginia que había en la literatura medieval masculina. Los autores actuales se empeñan en declarar misógino a quien no lo es y eso es muy grave. Porque, por ejemplo, yo leí un artículo recientemente, bueno, se puede decir el pecado, me enseñó mi padre, pero no el pecador, pues en el que comparaban el Vita Christi, la idea del Vita Christi, con el Spiel de Jaume Roig. El Spiel es en valenciano antiguo, en aragonés antiguo, el espejo. Y dicen que este es el libro más misógino que hay de la cultura aragonesa medieval. Y yo tengo mis dudas, y ya tuvimos un enfrentamiento en un congreso. Porque mis dudas pasan por lo siguiente. El libro es muy bueno, son versos de 4 sílabas, y lo que hace Jaume Roig es hablar con su sobrino. Es un libro escrito en primera persona, y está hablando con su sobrino que se llama Baltasar Bou, y le cuenta cómo tiene que hacer en la vida para que pueda prosperar. Y lo primero que tiene que hacer es huir de las mujeres, porque todas son muy malas, y hay que estar al margen de ellas si se quiere alcanzar la sabiduría y la bondad. Pero a que solo hay 2 mujeres que son buenas, que son la Virgen María y Isabel Pellicer. Isabel Pellicer es su mujer. Y claro, cuando quiero documentarme voy a la fuente, y la fuente es el documento primario. Entonces he buscado documentos que hablan de este libro ya en la época y todos se lo tomaban a broma. ¿Es un libro misógino? Sí, pero es un libro misógino desde el esperpento. No es un libro que yo pienso, para mi manera de entender, no es. Bueno,
Simplemente era como anécdota. Lo que sí hace Isabel de Villena es, en todo momento, reflejar las virtudes que tiene la mujer. Fíjense qué frase, están escritas en valenciano, pero por supuesto mi traducción va a ser en castellano. La mujer es reflejo del amor, y dice palabras textuales. En aquella insigne ciudad llamada amor, que es la principal en el reino del alma, se encuentra situada y fundada sobre una montaña que es el corazón de la dama virtuosa y amable. Estos versos, lógicamente, tienen reminiscencias de la Joiosa Guarda o del Castell del Amor de Jaume March. Bien, pero no tienen nada que ver. Sí que se basan en eso, pero no tiene que ver. ¿Qué es lo que hace Isabel? Isabel muestra a la mujer como un símbolo de superioridad espiritual y moral a lo largo de toda su obra. Y además destaca una cosa, y me van a perdonar, que hoy en día se está, si no minusvalorando, se está dejando de lado, que es la maternidad de la mujer. Dota a la mujer, nos dice, ya digo, hagamos empatía, de una particular capacidad de amor que no la puede alcanzar el hombre, y lo dice exactamente con estas palabras. Por esto la mujer está por encima del hombre. Su libro, y estas palabras ya no son mías, son de Joan Fuster, un valencianista de los años 60, en el año 57 publicó un libro que se llamaba Nosaltres, els valencians, que hablaba de Isabel. Y decía, palabras también textuales, Isabel estaba decidida a hacer su libro una exaltación nada velada de su género, y su propósito es presentar a las mujeres con una vinculación directa y excepcional con el mismo Jesús Redentor. Es decir, todavía en los años 50 y 60 había una manera distinta de pensar. Entonces, estamos trasladando la manera de pensar del siglo XV, filtrada por los años 50, y estamos viendo. Pero en cualquier caso, sí que vemos cómo el personaje principal, el eje que mueve el libro, es la mujer. La excusa es el Vita Christi, la vida de Cristo. Lo importante es esto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo seguir un itinerario a través del Vita Christi para avalar esta visión de la obra? Pues miren, muy fácil. Comenzando por el capítulo 112 y los milagros. Es un fragmento de las bodas de Caná. Isabel nos dice que en los milagros que hace siempre hay una mujer detrás. Y es curioso, porque todos los milagros que refleja sí que es cierto que siempre hay una mujer detrás, al lado o como objeto del milagro. Este es el primero. El segundo cuadro es el de la viuda de Naín. Cuenta la Biblia que Jesús venía de Cafarnaún, camino de Endor, y se encuentra con que están sacando un cadáver, se interesa y dicen, es una viuda que ha perdido el marido hace unos meses y ahora acaba de perder el hijo. Entonces Jesús se presenta ante la viuda y consigue que el muchacho vuelva a la vida. Pero vuelve a la vida y dice además, y esto lo refleja Isabel, en realidad son palabras de Isabel, nos dice, lo pone en boca de Jesús, pero son palabras de ella. Yo estoy cierto que el amor de una madre, por naturaleza, es de tanta fortaleza que antes se dejará morir que ver la muerte de algún hijo, por muchos que tenga. Esa capacidad de amor, insiste Isabel, no la tiene el hombre. Después está el príncipe de la sinagoga, no pondremos tantas imágenes, Jairo, después otras muchas. A mí, lo que me gusta, este es otra vez el Veronés, yo es que soy un fanático de este pintor. Entonces, vemos claramente que Isabel, en sus páginas, nos dice, ojo, la Magdalena no es tan mala como la han pintado la tradición. Los hombres han hecho que parezca mala. Porque si hubiera sido tan mala, tan perversa y tan corrompida como lo dice el hombre, jamás hubiera podido enamorarse espiritualmente de Jesús como se ha enamorado. Como se ha enamorado y como eso. Y es curioso porque todo lo que nos dice es que reacciona con nobleza ante todas las acusaciones que se le hacen y llega a ser una dama devotísima y se hace evidente la malicia de los hombres. Y nos dice Isabel, los hombres que pretenden ser mucho más piadosos y eruditos que las mujeres, pero solo son sobre el papel. O sea, también da buenos azotes. Bueno, luego la mujer samaritana, la fermentísima mujer cananea, y este otro cuadro que representa la viuda pobre que solo tiene 2 monedas. Jesús está observando la escena mientras los demás, que son rabinos y doctores, se ríen de ella. Se ríen de ella porque solo tiene 2 monedas mientras ellos van allí a halagar que tienen mucho dinero, que lo van a poner, pero en realidad no lo ponen. Y vuelve Isabel a decir lo mismo. Los hombres se vanaglorian de cosas que no han hecho.
mientras que la mujer, si dice algo, es porque lo ha hecho. Están viendo la defensa del género, sobre todo el género femenino, ¿no? Es muy importante. Bueno, nos dice Isabel, también, por supuesto, no deja de lado a Eva. No he conseguido ningún retrato de Eva sola. Como eran nuestros primeros padres, pues siempre vienen juntos. Bueno, esto es durero, ¿no? Pero también habla de la Virgen María. Lo que está claro es que nos dice que Cristo, cuando vino al mundo, vino a hacer bien a las cosas más débiles. Y claro, con la mentalidad de la época, una de las cosas más débiles era una mujer. Yo lo primero que aprendí en historia medieval es que lo peor que se podía ser en la Edad Media era viuda. Era terrorífico, porque la viuda perdía todos los derechos. De hecho, cuando yo, ya pasado el tiempo, tuve que presentar para los trabajos de lo que hoy se llama máster, que entonces era Aldea, encontré un documento de la duquesa de Medinaceli, que se acaba de morir el marido, son las 3 de la mañana, y acude corriendo al escribano, lo levantan, está todo detallado, y 5 minutos más tarde entra el hermano de él diciendo que va a ser tutor, y se encuentra con que ya se ha puesto ya de tutora. Porque si el hermano se pone de tutor, la herencia la gestiona el hermano, y la señora se queda ahí en un rincón. Bueno, pues le darían, por supuesto, no le va a faltar nada, pero no gestiona la herencia de sus hijos. Eso ya en el siglo XVI, imagínense en el XII, en el XIII, en el XIV, ¿no? Era terrorífico. Por eso, una de las cosas más débiles, nos vuelve a insistir Isabel, que es la mujer, y sobre todo las viudas, y nos dice, ¿por qué Jesús, el hombre de mayor autoridad entre todos los hombres, insisto mucho en lo de la mentalidad de la época, ¿por qué ha cogido a la mujer? Y dice, porque la mujer tiene 4 virtudes, que son la amabilidad, la caridad, la piedad y la humildad. Dice, virtudes todas ellas antagónicas a las supuestas virtudes de los hombres. Es decir, vemos como desde un monasterio también se puede hacer lucha por la mujer, claro, muy diferente a la que se hace ahora, por supuesto. Vamos a hablar de una mujer que se llamó Christine de Pisan. Este es un tapiz de la Guerra de los 100 años, porque es en la época donde se desarrolló toda su vida. Ella era una niña cuando el rey de Francia, Carlos V, fue un viaje a Italia, y en la ciudad de Pisa le presentaron, claro, cuando los reyes o los nobles iban a las ciudades, les presentaban a la gente preeminente de la ciudad. Y entre la gente preeminente había un médico. Y los médicos nunca sobraban en la Edad Media. A lo mejor un médico solo no te salvaba, pero 5 o 6 podían salvarte. Entonces las cortes, siempre, tanto nobiliarias como regias, llevaban una gran cantidad de médicos. Todos eran pocos. Entonces el rey Carlos V de Francia lo convence y se lo trae a París, a Tomás de Pisan. Pero claro, Tomás de Pisan tenía a su esposa y tenía 3 hijos. Bien, se instalan en París, les dan como propiedad la Torre Barbeán. Si van a París no la busque, ya la busqué yo hace años. Ya no está por el Trocadero, pero ya no existe. Bueno, y allí vive plácidamente. Ella, a Christine de Pisan, a la edad de 15 años, se casa con Etienne de Mars de Castel, un jovencito con mucho futuro, llegó a ser secretario del rey y escribano real, y todo le parece que le va bien, ¿no? Una vida tranquila, vamos, una vida por encima de la media, no poder estar cerca de la corte. Ella recuerda en su libro que estaba por palacio y que veía al rey. Y, como he dicho, el 16 de septiembre de 1380 muere Carlos V. Y claro, la muerte de Carlos V trae inmediatamente tumultos, porque Francia, si ha sido algo, ha sido tumultuosa. Sobre todo, ahora ya no tanto, y eso que lo vemos, pero no tanto, pero en la Edad Media especialmente. Y luego tiene un vacío de tumultos y luego arremeten otra vez en el siglo XIX, pero nosotros hablamos de Edad Media. Pues bien, esos tumultos, aparte de muchos muertos y de actuaciones un poco extrañas, quema de iglesias, etc., lo que traen es que al señor Tomás de Pisan lo despiden de su trabajo de médico y a Etienne Castel le bajan el sueldo. Como ella misma dice, le redujeron el salario. Entonces, se quedan ahí un poquito mal. A los 4 años muere el señor Tomás de Pisan y a los 6 años más muere Etienne Castel, muy joven. Y ella se queda con 25 años manteniendo a su madre, a sus 3 hijos, a sus 2 hermanos y a una sobrina pobre que nunca he conseguido saber en qué medida era pobre. Porque ella dice, y teníamos en casa una sobrina pobre. Bueno, me imagino que sería pobre de solemnidad. En cualquier caso, ella, que es una mujer muy inteligente, como ahora vamos a ver,
lo primero que hace es embarcar a los dos hermanos y mandarlos a Pisa. Hacen una evaluación de los bienes que el padre todavía conservaba en Pisa y los manda a que los gestionen y se quita 2 bocas. Pero claro, eso es una cosa, y otra cosa es cómo vivo. Ella se entera que el esposo tenía dinero y va por el dinero, pero le dicen que no. Y es cuando ella empieza a escribir contando las tribulaciones que tiene una viuda para intentar recuperar lo que es suyo. Y se mete en un juicio que va a durar 13 años. Pero mientras tanto, tiene que ir buscando por un lado y por otro. Y sobre todo yo me pregunto, una mujer tan joven, con tantas responsabilidades, ¿cómo no se descorazonó? ¿Cómo no cayó en la más grande de las melancolías? La respuesta, leyendo el libro biográfico, viene en que ella escribía poesía. Justo el año que muere el marido, en 1390, se había presentado en un concurso literario en París y había quedado, no la primera, pero había gustado, se había hablado de ella. Entonces ella se dedica a la poesía. Las primeras poesías que escribe son todas de viudas. No busquen jolgorio ni alegría en las poesías, son muy duras. Pero bueno, poco a poco va dejando ese tipo de poesía y entra en la típica poesía cortés. Es decir, hablamos del amor cortés cuando hablamos del amor de la dama y el caballero. Entonces, son poesías que se venden, curiosamente se venden. Ahora, pensar que alguien escribe poesías y que las va a vender en la calle, que vendo poemas, resulta ridículo, solamente ya pensarlo. Porque tenemos 1000 medios de entretenimiento, pero entonces no, y la gente quería comprar un poema de amor para regalárselo a su dama o lo que fuera. Pero no, con eso solo no vive. Entonces, es una mujer que tiene muchas habilidades manuales y se dedica a hacer miniaturas. Empieza a hacer miniaturas y como tiene todavía conocidos en la corte, las va presentando en la corte. Ahí vemos cómo les está presentando un libro. Ella es Christine de Pisan, bueno, la Christine de Pisan que nos reflejan los pintores. Es de la época, ¿eh? Entonces, con esas miniaturas va ganando dinero, pero sobre todo lo que a ella le interesa no es tanto hacer libros, sino seguir escribiendo, que le pidan cosas. Fíjense si termina siendo famosa que el propio Enrique IV de Lancaster, el rey de Inglaterra, uno de esos reyes que conviene olvidar, porque había depuesto a Ricardo II, bueno, la llama a la corte. Ella no se fía, no se puede fiar. Un personaje así no se va a fiar y le dice que no. Le dice, no, usted venga aquí, se instala, yo le pongo una casa a toda la familia y usted nos escribe libros, nos escribe horitas de teatro y tal. Nunca fue. Ella lo que escribe, al principio sobre todo, habla de los temas de amor. Pero fíjense, siempre habla de la esperanza y también de la espera vana, de la ruptura, del reproche. Y sobre todo, contra los hombres que mienten y luego abandonan. O sea, es una mujer que tiene unos conocimientos de la vida, a pesar de ser tan joven y de haber tenido tan poca experiencia, muy duro. ¿Cómo se hizo realmente famosa Christine de Pisan? Pues miren, por una cosa muy curiosa. Si nos retrotraemos como 150 años, en 1220, Guillaume de Logis, que era un profesor y escritor francés, había escrito el Roman de la Rose, la novela de la rosa. Era una novela de amor, escrita en versos en decasílabos, octosílabos, perdón, y tenía 22.000 versos. Dichos así suenan a mucho, pero en la Edad Media escribían y escribían y no tenían fin. La historia es que el propio autor se duerme y cuando está durmiendo sueña que llega a un edificio muy grande con diferentes hábitats y en el medio hay un jardín gigantesco donde hay una rosa y él se enamora de la rosa y quiere llegar a coger la rosa. Pero claro, ahí hay unos peligros. ¿Y cómo se llaman los peligros? Pues los peligros que tiene que pasar son celos y mala boca. Cualquiera que haya tenido una relación sabemos de qué hablamos. Pero tiene una que le ayuda, que es buena acogida. Todos estos sí que están personificados. Los describe como personas que están viviendo allí y unos le ayudan y otros. Curiosamente, después de 22.000 versos, acaba mientras el personaje está poniendo cerco al castillo de los celos, para acabar con los celos. Y ahí desaparece. Muy bien. Pasan los años y 50 años más tarde, Jean de Meung, otro universitario, anuncia en la Universidad de París, voy a terminar el Roman de la Rose. Todo el mundo tan contento. ¡Ay, qué bien! Porque lo otro era un libro, un canto al amor, un canto a la pasión, al espíritu
al ánimo, es decir, todo. De verdad que el Roman de Lagos también está editado en español, se puede. Pues nos presenta la segunda parte y curiosamente ha cambiado el tono. Es una descripción infame de la mujer. Lo primero que dice es que yo escribo esto en honor del amor, porque el amor solo está ahí para satisfacer los instintos del hombre. Uno lo lee y dice, Dios mío, en 1270 lo que se escribía. Y así sigue, poniendo, de verdad, es infame la segunda parte. Pero ¿qué pasa? Que el señor Jean de Menge era un profesor de la Universidad de París, tenía su público, y claro, entre su público había todo hombres. Unos decían sí, muy pocos no, y se organizó un gran debate. Un gran debate en París, lo que se llama una quod libet, es decir, un debate de profundidad. Pues bien, Cristina, que no estaba ajena a nada, publica un escrito contra este hombre que se llama La Epístola del Dios Amor, reivindicando a la mujer y sobre todo a las viudas. Ella eso no lo pudo olvidar, lógicamente, nunca jamás. Y se queja en la epístola, se queja de los falsos amantes y se queja también de los hombres ilustrados, porque dice, ¡ay, esos malditos hombres ilustrados que se aprovechan de su ilustración para engañar e insultar a las mujeres! Claro, la diferencia intelectual entonces era abrumadora. Y sobre todo se está refiriendo a Jean de Menge, ¿no? O sea, no lo nombra, pero todos sabemos. Bien, que hubo una gran polémica, está claro, que no les voy a aburrir con los nombres de los que participaron en un bando y en otro, pero fíjense que llegó hasta la corte y se creó la Orden de la Rosa, que igual han oído ustedes nombrar. La Orden de la Rosa es de aquella época. Inmediatamente Cristina recibe de Carlos VI, que era el que había sucedido al que nombramos antes, Carlos V, recibe el honor, y esto para mí es un hito en la historia, recibe el honor de que haga la biografía de Carlos V, de su antecesor. Una mujer haciendo una biografía de un rey en el siglo XIV, en España hubiera sido impensable. Se lo manda. Aquí le vemos entregándole ya el libro terminado. Muy bien. Son años buenos y empieza a escribir un libro que será el libro que le ha dado la fama absoluta. Pues bien, el libro se llama El libro de la ciudad de las damas o El libro de la ciudad de las mujeres. Es un libro que empieza, pues como hablábamos antes, ¿no?, con un tono sarcástico, tono irónico que hay que entender. Ella empieza diciendo que después de concienzudas lecturas ha llegado a la conclusión del escaso valor que tienen las mujeres, que son seres totalmente carentes de virtud, que más parecen monstruos de la naturaleza frente a la perfección del género masculino. Y se lo llega a reprochar a Dios. Dice, yo no quiero haber nacido mujer, yo quiero haber nacido hombre. Y entonces, a continuación, como escribe muy bien, y sobre todo poesía, empieza a escribir unos poemas en los que se presenta pues completamente hundida en los más terribles pensamientos. Y estando ahí, en esos pensamientos, se le aparecen tres mujeres: razón, rectitud y justicia. Y las mujeres lo que le dicen, ella las recibe con mucha alegría, está muy contenta, conversa con ellas, y las mujeres lo que le vienen a decir es, ojo, ni las mujeres somos débiles ni somos perversas por naturaleza. Son los hombres los que a lo largo del tiempo, como han tenido la capacidad de escribir y de lanzarlo a la gente, son ellos los que nos han hecho parecer así. ¿Y qué puedo yo hacer? Dice, Cristina, lo que tienes que hacer es fundar una ciudad donde todas las mujeres que quieran seguir adelante vayan a vivir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y las mujeres le dicen, utiliza tu inteligencia como un gran mazo que derriba las falsas creencias sobre las mujeres. Pero además, tu inteligencia, es decir, ese mazo, va a servir para construir robustos muros, palacios y calles. ¿Y qué materiales tendré? Y dice, los materiales que vas a tener son los ejemplos de las mujeres santas, virtuosas y sabias. Es un libro fantástico. ¿Qué hace Cristín? Como tiene que poner mujeres santas, virtuosas y sabias, busca en el pasado ejemplos de estas mujeres. Pero no solamente se dedica a poner mujeres, pues eso, que hayan practicado la oración, sino que busca en la historia. Y llega incluso a poner a un personaje que a mí, en su momento, a mí me gustó, que es que es Semiramis. Semiramis es un personaje más bien de leyenda, porque se supone que vivió alrededor del 2200 a.C. y no tenemos muchas noticias. Nos dice
la leyenda, que fue hija de una diosa, Derceto. Derceto tenía el rostro de mujer y el cuerpo de pez, y que cuando dio a luz Derceto a una niña completamente humana, se horrorizó de ella y la llevó al desierto para que muriera. Allí la encontró un pastor, la salvó porque era una niña muy mona, hay dibujos, ¿no?, que ha recreado la leyenda, y allí estuvo. Como era muy inteligente, volvió y fue la primera reina de Asiria y la fundadora del imperio de Babilonia. ¿Qué es lo que ve Christine de Pizan en Semiramis? Lo que ve Christine de Pizan en Semiramis es el ejemplo de entereza, de ánimo, de mujer sola, de mujer autónoma y de mujer guerrera. Es decir, una mujer que va a vivir toda su vida sola, pero que no va a parar hasta conseguir lo que que es la unión de todos los reinos del creciente fértil. Eso es muy importante. Luego, por supuesto, tiene otras muchas mujeres. Para ir terminando, les diré que Francia, mientras ella se dedicaba a estas cosas, Francia se hundía en la absoluta locura, lo cual no es decir mucho para Francia en esta época, ¿no? Carlos VI, el que hemos visto antes recibiendo el libro, tenía problemas mentales y tenía altibajos, y enloqueció definitivamente, y entonces vino la lucha entre los Armagnac y los Borbones. La lucha fue de tal calibre que se reunieron un viernes Luis de Valois, que era duque de Orleans, y Juan Sin Miedo, el duque de Borgoña, y nada más salir, Juan Sin Miedo ordenó a dos sicarios que lo acuchillaran en la calle, y se dieron la mano, y es un ejemplo maravilloso de pacificar, ¿no? Entonces eso desató una guerra civil que inmediatamente los dos bandos llamaron a los ingleses para que vinieran a apoyarles. Nuevamente los ingleses haciendo lo que más les gusta, porque no piensen ustedes que a los ingleses les gusta salirse de Europa, ¿no? Lo que les gusta es invadir Europa y ser ellos, toda Europa ellos, que eso es el problema, porque siempre que han podido nos han invadido, lo que pasa es que ahora no pueden, entonces se quieren ir, como no pueden, se van. Pero sí que es cierto, y si revisan la historia de Francia, dirán, ¿y no han invadido otros sitios? No, porque Francia está a 20 kilómetros por el mar, no pueden invadir otros sitios. Pero sí es cierto, bueno, los ingleses vienen, se organiza un gran... Cristina aprovecha para escribir el libro de la paz, y también un libro más pequeño que se llama Horas de contemplación sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que no es un libro de entretenimiento como son los otros, es un libro de oración, donde ella habla sobre todo de un mundo que alrededor está arruinado, económico, espiritualmente, que no tiene esperanza, que hay solo una luz muy tenue, pero que de repente ella encuentra una luz en medio de la oscuridad, y esa luz es esta persona. Juana de Arco. Juana de Arco es el modelo de la ciudad de las damas. Es la joven que sin cultura, que sin conocer estrategia militar, se presenta al rey una y otra vez, modelo de perseverancia, hasta que consigue por aburrimiento que la deje. Es cierto que Juana de Arco, los estudiosos han dicho que nunca batalló. Ahora hemos visto unas películas en donde va la primera cortando cabezas, no. Ella dice en el juicio que la va a condenar que ella prefiere el estandarte a la espada. Por eso estos cuadros más históricos la representan siempre con el estandarte. Ella lo que sí hizo fue franquearlos a todos, ir la primera, y los soldados, los guerreros, pues le seguían sin miedo. Y nos dice Christine de Pizan, entre otras muchas cosas que yo no les leeré porque conociéndome nos cenaremos aquí, les dice, entre otras muchas cosas, tú, Juana, en buena hora nacido, bendita sea aquel que te creó. Y nos dice también, oh, qué honor el femenino, sexo que Dios ama. Y para finalizar hablando de esta mujer nos dice, he aquí una mujer, simple pastora, pero más valiente que ningún hombre de Roma, porque Roma era el gran reflejo, el imperio romano, de los hombres rudos que saliendo de un pueblo de pastores en el Lacio consiguieron conquistar el mundo conocido, ¿no? Dice que era más valiente que eso. Ella escribió una canción a Juana de Arco y murió al poco tiempo y se ahorró esto. Porque como ustedes bien saben, una vez que se conquistó Orleans, una vez que todo no se pacificó, pero las situaciones, las políticas y los convenios se aclararon, Juana les molestaba. Y entonces la condenaron por hereje, porque claro, Juana lo que decía era, yo siento unas voces que me dicen que tenemos que atacar por este sitio y por el otro, como luego se demostró que era verdad. Por supuesto, esas voces no existirían, no lo sé. Lo que quiero decir es que ella contó esas cosas y ahí se agarraron para llevarla. Eso. No interesaba ya, Juana, por favor, una mujer, no. Vamos, entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron un juicio
y la condenaron a morir. Es cierto que le hicieron retractarse, que se retractó, porque le amenazaron con unas cosas sobre la familia y demás, pero cuando ella se dio cuenta que se la devolvían a los ingleses, porque el cambio que le hicieron fue, si te retractas, si no te retractas, te vamos a entregar a los ingleses, pero si te retractas, te vamos a mandar a una cárcel, a un monasterio, que va a ser tu cárcel, no vas a salir, pero vas a estar. Y dice, vale, me retracto. Cuando terminó de retractarse y demás, se ve que los que la toman son los ingleses y se la llevan. Entonces ella dijo, no me retracto. Por eso es cuando la condenan a ser quemada en la hoguera por relapse. Por relapsa, que saben que es lo que significa, es que reincidente. Entonces, esto es algo. Todos aquellos que ven ustedes allí, tan ufanos, que fueron los que la condenaron, 80 años más tarde fueron condenados ellos, que es cuando se consideró que Juana es Santa Juana de Arco. En Francia lo celebran el 30 de mayo, porque fue el día en el que fue quemada. El día 30 de mayo, bueno, los que sean católicos, quiero decir, su fiesta de ese día es el 30 de mayo. Bueno, lo que estamos viendo con todo esto, para terminar ya, el análisis que hace sobre Christine de Pisan es un libro que yo leí hace muchos años. Yo siempre que vengo a estos sitios hablo mucho de mi madre, no sé por qué. Será primero porque es mi madre, y luego segundo porque es mujer, porque muchas de las cosas que yo soy se las debo a ella. Mi madre, que leía mucho, sigue leyendo, pero ya menos, me dio un libro que se llamaba El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que se había publicado en el año 49 y que mi madre había leído a escondidas, porque ese libro estaba prohibido. Cuando me lo dio a mí ya no, porque ya el tardofranquismo ya no se preocupaba de esas cosas. Pues lo que dice en unas páginas, dice, es la primera vez que vemos a una mujer tomar la pluma en defender a su sexo. Estas palabras la nombran de alguna manera a Christine de Pisan, si no como la primera feminista de Occidente, sí como una protofeminista. Yo hace poco, en una conferencia que estuve dando sobre mujeres revolucionarias y vanguardistas, recordaba las palabras de Domitila Barrios de Chungara. Domitila Barrios de Chungara es una mujer boliviana, yo he vivido en Bolivia varios años. Ahora estoy bastante triste con todo lo que está pasando. Entonces, me decía Domitila que ella cuando la habían invitado a México, que se había encontrado con todas las grandes representantes de Estados Unidos, de tal, y bueno, no os voy a leer el discurso, que es excepcional, porque una mujer le dijo, usted es igual que yo, y ella dijo, no, yo no soy igual que usted. Porque yo ya llevo viendo a usted venir una semana y todos los días ha cambiado de traje. Usted viene cada día en su carro con chofer. Yo vengo con la misma ropa porque no tenía otra. Y vengo a representar, y me levanto a las 4 de la mañana a darle de comer a mis hijos y a mi marido. Y luego voy a la mina con él a picar. No somos iguales, señoras. Ustedes solo piensan en el sexo y en abortar. Nosotros pensamos en tener hijos para que el país funcione. ¿A qué viene esto? Es un pequeño. Quiero decir, fíjense, y estamos hablando de los años 70, que fue cuando se celebró el gran encuentro internacional de feminismo en México. Si lo buscan en internet lo van a encontrar. ¿Cuánto no va a haber diferencia entre esto y esto? Pero sí que es cierto que posiblemente podamos considerar a Christine de Pisan una gran mujer. Lo que está claro es que los testimonios de estas mujeres son algunas de las manifestaciones femeninas de amor más conmovedoras que se conocen, por lo menos que esta humilde persona que les habla las conoce. Desgraciadamente algunas de estas obras han estado ocultas o subestimadas mucho tiempo. El siglo XIX les dio cierta visibilidad y el siglo XX las ha llevado a la gloria y se lo merece. He puesto esta foto de Hildegarda de Bingen porque de todas las trovadoras de Dios para mí es la mejor escribiendo. Tiene muchos libros, una historia del mundo, una historia de la amenorrea, habla de un remedio para la amenorrea, imagínense ustedes, sabía, pero su libro maravilloso en defensa de la mujer es El Scire Vias Domini, que traducido del latín es Conoce los caminos del Señor. Este libro, que además es el que sujeta en la mano, es un libro de una lucha, porque es un libro de bendiciones hacia Dios, pero una lucha con Dios, como siempre diciendo, ¿por qué no nos proteges más? ¿No? Esa mentalidad que tienen eso. Bueno, pues en cualquier caso, creo que debemos terminar nuestra conferencia con las palabras de Mil Zun, que es la autora del primer libro que les di, de las trovadoras de Dios, que en un fragmento de otro artículo decía: es urgente para nuestra civilización, inmersa en un activismo desenfrenado, redescubrir la importancia de esta forma femenina de amar. Se refería a estas mujeres, que nos ayudará a reencontrar de nuevo un equilibrio a la vez espiritual